Buenas chavales, estamos en la tercera clase de renal. El día de hoy estamos haciendo colaboración con Fija Shakhtar y con Franquito, el devorador de cachimbas. Hoy pasó algo peculiar y el decano preguntó a una compañera. Estos últimos días dice, oye, tú eres el decano, ¿cómo es que vas a ir a dictar clases? Los decanos no dictan clases. Bueno, el semestre pasado estuve dictando clases en psicología. Después pasó el contexto. Estuve dictando clases en metodología de investigación y ahora dije voy a ir a fisiología, donde yo he sido profesor, jefe de la asignatura casi 15 años, hace 20. Y tengo pues esta sorpresa de que los alumnos no vienen a clase. Y entonces me he quedado sorprendido. Estos días me estoy paseando por todas las aulas y todas las aulas están raleadas. No veo los salones llenos, no veo por la cuarta parte, la mitad. ¿Y qué pasa? Que ya se sienten aprobados porque han aprobado los 3 primeros exámenes del capítulo. Y entonces es una falla de los profesores. Yo no puedo tener tantos alumnos aprobados en los primeros capítulos poniendo cosas tan sencillos. Yo tengo que forzarlos a la última parte. Y además también hay otro punto que ver. Los profesores no tienen la capacidad de motivar a los alumnos para que vengan a clase. Entonces yo estoy seguro que ustedes son los mismos que han venido desde la primera clase. Por lo menos los he motivado. Y ya no consigo que vengan más porque ya no les interesa. Y además teníamos en la evaluación de hace años que eran 6 exámenes de fisiología y para aprobar tenía que estar aprobado en teoría y en práctica. Pero en teoría tenía que tener aprobado 3 de los 6 capítulos. Entonces tenía que aprobar casi todos, o 4 de los 6 capítulos. Tenía que aprobar casi todos. Porque ustedes no van a ser médicos a medias, o sea, no saben fisiología renal, o sea, ninguna enfermedad de nefrología, de medicina interna que tenga que ver con riñones van a poder hacer algo. De gastro tampoco. Y lo de gastro es lo más socorrido en la medicina. Entonces eso no puede ser posible. Así que muchachos, estoy sumamente desencantado. Y vamos a cambiar el plan curricular y vamos también a cambiar a todos aquellos profesores que repiten preguntas y que ponen exámenes sencillos. El próximo ciclo va a ser totalmente diferente. Bueno, vamos a comenzar la clase. La clase anterior hemos visto todo lo que es filtración glomerular. Y al ver filtración glomerular, dijimos que si yo orinaba todo lo que filtraba, en 5 minutos me quedaba sin sangre. Porque ¿cuánto filtraba yo al día? ¿O por minuto cuánto es la filtración? 125 por minuto. En 6 minutos ya filtré 7 litros. Me quedé sin sangre. Hace rato que me quedé sin sangre. Entonces allí veíamos la importancia de la filtración. En la filtración, el de la reabsorción, yo voy a reabsorber el 99% de lo que filtré. O sea que si yo filtré 125 por un minuto, yo por lo menos voy a reabsorber 124. De tal manera que solamente me va a quedar 1 para yo eliminar por la orina. Porque la cantidad de sustancia que se secreta por el riñón, por lo menos no se secreta agua. Voy a reabsorber el 99% del agua, ¿no? Y de todo lo filtrado. Y lo que voy a secretar es poco. Por lo tanto, yo voy a formar una orina, por lo menos cada minuto, de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico mililitro, que a lo largo de 1 hora es 60. Por las 24 horas del día, ¿cuánto es? 1440. O sea, el litro y medio que más o menos calculamos tenemos que orinar al día. Entonces, vamos a ver cómo es todo este proceso de reabsorción. Primero vamos a ver los mecanismos celulares y un breve recuerdo. Allí tienen el nefrón, no se olviden. Acá trazo una línea, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que hay encima de esa línea? ¿Qué parte del riñón va a estar todo lo que está encima de esa línea? En la corteza. Todo lo de abajo va a estar en la médula. O sea, ese concepto ya está claro. Perfecto. Pero aquí hay que hacer una puntuación. Es que lo siguiente. Yo voy a tener algunos glomérulos que van a estar bien cerquita de la médula. Si es de la médula, o sea, la división entre corteza y médula, este glomérulo va a estar bien abajito, cerca de la médula. Se va a llamar glomérulo yuxta o yuxtamedular. Glomérulo yuxtamedular. ¿Y qué va a significar este glomérulo yuxtamedular? Que su asa de Henle
va a llegar hasta la punta de la pirámide. Prácticamente va a llegar junto con la desembocadura del colector, del colector en la papila. Mientras que los que están arriba en la corteza, su ACGL va a llegar a la parte de arriba nomás de la médula. Recuerden ese dato, que va a ser sumamente importante para cuando vayamos a ver el mecanismo de contracorriente. Muy bien. Ese túbulo renal es una sola capa de células, que cambia las características de esa capa de células según el nivel. Entonces, de aquí viene otro concepto. El 65% de lo que se va a reabsorber se va a hacer en el túbulo contorneado proximal. Y muchas de las cosas que se van a absorber van a ser por transporte activo. Y para que sea por transporte activo yo voy a necesitar muchas mitocondrias. Y también voy a necesitar microvellosidades. Entonces van a ver ustedes que estas es la del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Una célula que tiene microvellosidades en la luz y que en la base va a tener muchas mitocondrias. Aquí están las microvellosidades en un borde del cepillo, en la parte que da la luz. La célula va a descansar sobre la membrana basal. ¿Ok? Y aquí en la membrana basal van a ver, en la capa que está sobre la membrana basal, van a ver muchas mitocondrias. Entonces, en esa célula yo puedo decir que hay una superficie luminal, la que mira la luz, y una superficie basal. Como la basal va a tener la misma función que la lateral, siempre van a leer en sus libros la membrana laterobasal. ¿Ok? Que es la que va a estar llena de mitocondrias. También quiero que aprecien aquí algo, que entre las células van a haber uniones. Acuérdense que esas uniones intercelulares, ¿no? Acá dicen los pliegues, acá van a estar las uniones intercelulares. En algunos sitios van a ser bien pegaditas, que no va a dejar pasar nada por allí. Y van a haber otros sitios, otras partes del túbulo, donde las células van a estar separaditas y van a dejar ahí una brecha, un hueco, una puerta, un callejón para que pasen sustancias por allí. ¿Ok? O sea que las uniones intercelulares van a ser diferentes a lo largo del nefrón. Y aquí está. Si lo hago así al esquema 1, voy a bajar el volumen de esto. Ok, ustedes van a ver que aquí está la membrana luminal que da la luz y todo esto de aquí es la membrana laterobasal que está en contacto con la membrana basal y aquí está el vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuántas formas? Cuando yo digo reabsorción, estoy diciendo que las sustancias que están en la luz se van a meter a la sangre, ¿no es cierto? Así como el filtrado glomerular era la sustancia de la sangre hacia la cápsula de Bowman, aquí de la luz la tengo que regresar a la sangre. Y entonces, ¿cuántos son los caminos? Primer camino, que esa sustancia atraviese la célula, la membrana basal y se meta al capilar, transcelular. Otro mecanismo, paracelular, que se meta entre los costados, entre esas uniones de las dos células. Y el otro mecanismo son esos dos, transcelular o paracelular. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Ahora, lo que lo hacen a través de la célula, lo tienen que hacer de acuerdo a los tipos de transporte de membrana. Todos ustedes conocen que hay dos tipos de transporte fundamentalmente, transporte activo y transporte pasivo. ¿Te acuerdas cuáles son las características del transporte activo? ¿Ah? O sea, es con gasto de energía. ¿Y qué más? ¿Cuál es el concepto más importante? ¿Ah? Contra la gradiente, ¿ok? Entonces yo tengo un tipo de transporte activo y pasivo. Este pasivo es sin gasto de energía, siguiendo la gradiente. ¿Y qué gradiente manejo? Gradiente de concentración. Si yo, por ejemplo, tengo sodio 140 afuera y dentro tengo 20, por gradiente de difusión se va a meter. ¿No es cierto? Transporte pasivo. O si tengo un desequilibrio eléctrico, ya hemos visto que tienen que mantenerse en los intra y intracelular, tenemos que mantener la isoelectricidad. Entonces, si en un sitio se queda con una mayor carga negativa, entonces un ion con carga negativa se va al otro lado para hacer el equilibrio.
¿Estamos? Gradiente eléctrico. O como el agua, tiene una gradiente osmótica. O sea, yo tengo tres gradientes que manejar aquí. Gradiente de concentración, gradiente eléctrica y gradiente osmótica. ¿Y por dónde lo hace? Por canales. El sodio se va a meter por un canal, las grasas por liposolubilidad con la membrana, o entre las células. Este de aquí que hemos visto, el paracelular entre las células, que llamamos por arrastre. ¿Ok? Como un huaico. Cuando se viene el huaico, se viene el agua, pero viene arrastrando toda la piedra. ¿Estamos? Algunas sustancias, se mete el agua por allí y viene arrastrando algunas sustancias. No piedras, sino arrastra sodio, arrastra cloro, arrastra otras sustancias. Nosotros decimos por arrastre. En el término inglés, en algunos libros no está traducido, dicen solvent drag, que viene a ser arrastre. ¿Ok? Así, en el Guyton creo que no estaba traducido hasta la edición pasada, decía solvent drag. Me refiero a eso que es el arrastre. Cuando le digan arrastre, ustedes se acuerdan del huaico. Es un huaico, ¿no? Que viene arrastrando todo. Y el otro transporte es el transporte activo. Y aquí vamos fijando el azul. Tienen claro que el transporte activo es contragradiente con gasto de energía. Y tenemos el transporte activo primario. Este es el conocido por todos, ¿no? La bomba de sodio y potasio, ¿ok? O la bomba de hidrógeno o la bomba de calcio, que es una bombita que está hecha para empujar el sodio para un lado y el potasio para el otro, o el hidrógeno o el calcio, ¿ok? Activo primario. Y el otro es el secundario. El secundario es cuando una sustancia entra pasivamente. Miren, yo soy una sustancia que entro pasivamente, y al entrar yo pasivamente voy a generar un desbalance energético, se dice, y con eso me jalo una sustancia contragradiente. ¿Estamos? Eso se llama cotransporte. Cotransporte. Los dos van en el mismo sentido. Pero puede haber antiporte. O sea, yo entro a favor de mi gradiente y con la energía que genero, uno sale en contra mía, contra el tráfico. Se llama antiporte. Entonces yo tengo dos tipos de transporte activo secundario: cotransporte y antiporte. ¿Ok? Veamos. Aquí tienen, por ejemplo, a esta célula está entrando el sodio por su canal. ¿Significa que es transporte activo o transporte pasivo? ¿Transporte activo o transporte pasivo? Activo, porque está entrando a la célula. Acuérdense que fuera de la célula hay más sodio. Por lo tanto, entra a la célula por transporte pasivo y por su canal de sodio. Pero para botarlo, aquí lo estoy botando, tengo la bomba de sodio-potasio. 3 potasios salen y en su lugar entran 2 potasios. Porque acuérdense que el potasio es mayor en el intracelular. O sea, para que de afuera entre a la célula es contragradiente. Y entonces necesita la energía que le da esta bomba. Y aquí tienen esa bomba y acá tienen el canal de potasio, el canal para la salida de potasio, porque la salida de potasio de la célula se da por forma pasiva a favor de la gradiente, ¿no es cierto? Hay más potasio dentro que afuera. Igual lo mismo, no insisto, no insisto. Entonces vamos a ver algunas formas cómo se mueve el sodio. Miren, este es un jueguito bien bonito, vamos a verlo. Ya, regreso por eso para luego hacer acá tienen un ejemplo. Ahí está el sodio, entra a la célula por transporte pasivo a través de su canal, y una vez para salir por la membrana laterovasal en dirección de la sangre, utiliza la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces el potasio entra y el sodio sale. ¿Ok? Fácil de entenderlo. Otra. Aquí tienen la bomba de sodio, potasio igualito. Ahí entra el sodio, pero entra con una sustancia X. Transporte activo secundario. ¿Estamos? Y está entrando con una sustancia que ahí le he llamado X. Y esto se llama cotransporte. ¿Quién es ese X en el túbulo renal? La glucosa. La glucosa. ¿Quién más? Los ácidos orgánicos. ¿Cuáles son los ácidos orgánicos que se conocen? ¿Ustedes se acuerdan? Ácido láctico, ¿no es cierto? Los ácidos que se forman de los cuerpos cetónicos, el hidroxibutírico, el acetoacético. ¿Estamos? Son ácidos que se van a transportar de esa manera.
en cotransporte con el sodio. O van a tener esta de acá, que se reabsorbe el sodio allí y en su lugar, como antiporte, va a salir el hidrógeno. El hidrógeno pues se va a secretar en forma activa como antiporte. ¿Ok? Así se va a manejar dentro de del túbulo renal. Y aquí, por arrastre, está pasando el cloro. El sodio y el cloro, aquí no se ha salido dibujado el cloro. Acá tienen otra bomba. Acá hay un cotransporte. Acá hay un cotransporte que tiene 3 sustancias que mete. Se mete el sodio, por eso lo pongo en puntos suspensivos, porque él está yendo a favor de su gradiente y está liberando una energía que va a ser aprovechada para que pasen 2 contra la gradiente, que pase el potasio y que pase el cloro. ¿Ok? Esta bomba va a ser muy importante. Bueno, después el sodio sale como debe salir, y el sodio entra como debe salir, y el cloro sale ahí por transporte pasivo. Esta bomba ocurre en la rama ascendente del asa de Henle. Acuérdense, esta es una bomba de especial importancia, ¿no? La que transporta sodio con cloro y con potasio. Pregunta del ENAM, ¿dónde actúa la furosemida? Ya van a llevar farmacología en los próximos semestres. La furosemida, que es un diurético, va a actuar a nivel de esta bomba, inhibiendo esta bomba. La bomba de sodio, potasio y cloro que existe en la rama ascendente de Henle. Graben eso, porque lo vamos a volver a utilizar. Otra, sodio arrastra el cloro y de ahí pues el mismo cambio sodio, potasio y el cloro que va a pasar solo. Muy bien. La reabsorción de sodio entonces se utiliza, aquí paro. Este concepto es clave. El agua anda correteando al sodio. El sodio es una chica casquivana que se anda escondiendo y el agua es un enamorado pertinaz que sigue al sodio donde va y es un pesado de esos espesos desde el agua con el sodio. Entonces, ¿qué ocurre? Al sodio moverse de un sitio a otro, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la osmolaridad. ¿No es cierto? El sodio se pasa de un sitio al otro, al sitio donde va se hace mayor, le da mayor osmolaridad. Y entonces, ¿qué va a crear? Una gradiente osmolar. Donde va el sodio, se hace hiperosmolar. De donde sale el sodio, se queda hipoosmolar. Y por lo tanto, el agua, ¿de dónde a dónde se mueve el agua? De la zona hipoosmolar a la hiperosmolar. Entonces, el sodio camina, crea la gradiente osmótica y el agua sigue. El agua va a seguir a donde vaya el sodio, porque donde va el sodio va a crear una gradiente osmolar. ¿Ok? Entonces, consecuencia de esa reabsorción de sodio es que crea una gradiente osmolar y con eso yo produzco la reabsorción de agua. ¿Qué más? Al irse el sodio, que tiene ya un enamorado, tiene una pareja media descuidada. Entonces, al irse el sodio, no solamente va a crear una gradiente osmolar, sino también va a crear una gradiente eléctrica. ¿Ok? Y al crear una gradiente eléctrica, ¿por qué ha creado la gradiente eléctrica? Porque si estaban igual positivo y negativo, al irse el positivo al otro lado, al negativo lo dejó tirando cintura. Ese negativo es el cloro. Entonces el cloro va a seguir al sodio por una gradiente eléctrica que ha creado. ¿Estamos? Entonces ahí es lo que veo. La diferencia potencial hace que yo reabsorba el cloro, ¿no? Y la reabsorción de sodio pues también va a ser cotransporte con el cloro. Entonces todo esto es reabsorción paracelular pasiva de cloro, reabsorción transcelular de cloro. El cloro se transporta de 2 formas entonces. Paracelular, siguiendo la gradiente eléctrica, y aquí van a ver un ejemplo, que no lo hice notar, pero se lo hago notar ahorita. ¿Dónde está este ejemplo de acá? Acá se nota. ¿Ven ustedes? Entró el sodio, ¿no? Creó la gradiente eléctrica y entre las células, por la hendidura transcelular, se fue el cloro. Estamos por la gradiente eléctrica. Pero el cloro también lo puede hacer a través, como están viendo aquí, a través del mecanismo transcelular. Listo. Muy bien.
¿Cómo voy a reabsorber sustancias orgánicas? Ahí está. Ese es el cotransporte que ya les expliqué. Por cotransporte entra el sodio como una sustancia X, que ya le dije, ¿quién es esa sustancia X para cuestiones de grabación ya en la cabeza? Glucosa y ácidos orgánicos. Listo. Y después de allí, el cloro sale por la bomba de sodio y potasio. Ya no he hecho aquí el esquema de la bomba de sodio y potasio, pero la glucosa sale por lo que se llama la difusión facilitada, ¿no es cierto? Que es ir a favor de la gradiente, pero con un gasto mínimo de energía. Entonces, la glucosa sale de la célula por difusión facilitada, que implica la presencia de un transportador. El nombre del transportador no se lo voy a dar, se lo dejo como tarea, y esa va a ser una pregunta de examen: ¿cómo se llama el transportador de glucosa en la difusión facilitada? Lo único que le digo es que comienza con S. ¿Cuál es? Ya, tú lo sabes. ¿Cuál es? ¿Tú lo sabes? Se chuparon. ¿Quién lo sabe? ¿Ah? ¿Perdón? Fuerte. SL3. Ese mismo es. Listo, muy bien. Qué gusto me da. Entonces, aquí están las sustancias que entran por cotransporte: glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos. ¿Ok? Listo. Y el homótipo es el agua, ya está explicado. Ahí están los dos recipientes con 3 sodios cada uno. ¿No? Pasaron, 3 sodios pasaron para el otro lado, desequilibraron el asunto, y entonces se creó la gradiente osmolar, y esa gradiente osmolar, ¿qué va a significar? Que el agua se reabsorbe en forma pasiva, y ese exceso de agua se va para el otro lado, y ya tenemos uno con mayor volumen que el otro. O sea, donde va el sodio, va el agua. Y al ir los dos, aumentan el volumen del compartimento donde llegan. Eso le va a explicar la deshidratación. Cuando yo tengo el movimiento del agua, tengo una hipernatremia, quien se va a hinchar en la célula. ¿No es cierto? Por ese mismo mecanismo. Ya lo desarrollaremos eso en fisiopatología. Ajá. El agua es el enamorado del sodio, ¿no es cierto? Es el acosador. Donde va el sodio, va el agua. Pero el agua también tiene una enamorada que está atrás de él, que es la urea. ¿Por qué? Porque la urea está en igual concentración. O sea, en igual concentración estaba el sodio, en igual osmóticamente equilibrado el agua y la urea, en la misma concentración. Al irse el sodio, creó la gradiente osmolar. Esa gradiente osmolar siguió el agua. Pero al irse el agua, el líquido que quedó en un compartimento tenía menor volumen de agua. Y la urea entonces se hizo más concentrada. ¿Estamos? ¿Ok? Y al otro lado, como hay más agua, esa misma urea quedó diluida. ¿Estamos? Entonces creó una gradiente de concentración de urea. Y entonces, ¿quién va a seguir al agua? La urea. El agua sigue al sodio y la urea sigue al agua. Esa es una regla. ¿Ok? Esa es una regla. Muy bien. ¿Tengo que explicarlo o se entiende solo esa lámina? ¿Tengo que explicarlo o se entiende sola? ¿Sí? ¿Qué dice mi niña? ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos, ya. Yo tenía el cloruro de sodio. Al reabsorberse el sodio, ¿ok? Se va a producir un desequilibrio eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al irse el sodio, me dejó mayor carga negativa del sitio que salió. Y entonces, ¿qué estoy creando? Una gradiente eléctrica para los negativos. Y entonces allí es el que va a seguir el cloro. Y el cloro va a seguir hasta que se haga el equilibrio eléctrico. O sea, al sodio lo sigue el agua, lo sigue el cloro, y después de ellos, la urea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Y entonces aquí es más de lo mismo, sigo ratificando el concepto. Al reabsorber activamente el sodio, y también voy a reabsorber sustancias orgánicas, voy a reabsorber todo eso, voy a crear una gran gradiente osmolar que va a significar la reabsorción de agua.
Y junto con la reabsorción de agua voy a tener la reabsorción de urea. Y de otro lado voy a crear una gradiente eléctrica que me va a permitir la reabsorción de cloro, que va a contribuir a hacer la gradiente osmolar para que yo reabsorba mayor cantidad de agua. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es la vedeta aquí en la reabsorción tubular? ¿Quién es la que lleva la bandera? ¿Quién es la persona más, el elemento más importante? ¿Quién es? El sodio. Perfecto. Algunas pocas proteínas se pueden filtrar. ¿Ok? Ya hemos dicho que en la práctica, por la membrana basal del glomérulo renal, no pasa ni una proteína. Pero ese es fundamentalista, siempre hay una probabilidad que pase un poquito. Las poquitas que se pueden pasar, el túbulo se la come. ¡Fua! Pinocitosis. ¿Ok? Fagocitosis es para sólidos, pinocitosis para líquidos y coloides. ¿Estamos? Entonces, por eso tiene microvellosidades, por eso el túbulo contorneado proximal. Por eso tiene microvellosidades para la pinocitosis. ¿Ok? Y listo, se la come la proteína. Y luego la proteína se digiere en la célula tubular y finalmente pasa hacia la sangre como aminoácido. Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí todo ok? Ya, todo lo que hemos hablado hasta aquí, todo lo que hemos hablado, vamos a utilizarlo ya en el mecanismo propiamente de la reabsorción tubular. Y entonces, este es el esquema general, por favor. En el esquema general. Aquí, ojo, pestaña y ceja, no copien nada, mírenme, porque esto lo vamos a repetir varias veces. En el túbulo, he abierto el nefrón, ¿ya? ¿Ok? Lo he abierto para cuestiones didácticas. Entonces, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de todo lo que se filtró, del total. ¿Ok? Y allí va a existir lo que se llama la reabsorción obligatoria de agua. Allí se reabsorbe agua sí o sí en ese 65%. ¿Ok? Muy bien. En el túbulo contorneado distal se va a producir un intercambio de sodio y potasio. ¿Ok? Y es allí donde va a funcionar la aldosterona. Cuando hemos dicho que la aldosterona se encarga de la regulación del sodio y del potasio, es por su accionar en el túbulo contorneado distal. Estimula la reabsorción de sodio y estimula la secreción de potasio. ¿Ok? Esa es la función de la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Ahora bien, en el túbulo colector va a existir lo que se llama la reabsorción facultativa de agua. ¿Qué significa la reabsorción facultativa de agua? Yo ahorita vengo de almorzar, me he tomado 1,5 litros de gaseosa, ¿no? Un plato de sopa guantán, y entonces he tomado harto líquido. Ahorita me está sobrando agua. Si a mí me está sobrando agua, yo tengo que orinar el exceso de agua. Y para orinar el exceso de agua tengo que reabsorber menos agua. ¿Dónde es que voy a reabsorber menos agua si me está sobrando? En el tubo colector. Al revés. Algunos de ustedes han venido con el desayuno, están sudando, caminando, no han almorzado, están aquí deshidratados. Tengo que orinar poca agua. ¿Dónde es que voy a reabsorber la mayor cantidad de agua para orinar menos agua porque necesito mantener mi volumen de agua? Es en el tubo colector. Entonces, el tubo colector, por eso decimos que tiene la reabsorción facultativa de agua. Porque él va a reabsorber más o menos agua dependiendo de mi condición de hidratación. Pero este efecto de la reabsorción facultativa de agua va a depender de un mecanismo que se llama el mecanismo de contracorriente. Mecanismo de contracorriente, que ahora lo vamos a estudiar, va a permitir que de alguna forma el tubo colector regule si yo orino más u orino menos. El mecanismo de contracorriente es indispensable. ¿Dónde se hace el mecanismo? ¿Dónde se genera el mecanismo de contracorriente? En el asa ascendente de Henle. Ese es el esquema general de la reabsorción. Entonces, si yo tenía primera función del riñón, regula el volumen de agua. ¿Dónde? Tubo colector. Segunda función, regula los electrolitos, sodio y potasio. ¿Dónde? Tubo contorneado distal. Y a todo lo largo del túbulo renal se secretan hidrogeniones. A todo lo largo. Desde el tubo contorneado proximal hasta el colector. A todo lo largo se secretan hidrogeniones. Y yo voy a secretar más o menos hidrogeniones en función de mi pH. Si estoy con una acidosis metabólica,
Me están sobrando hidrogeniones, voy a comenzar a orinar más hidrogeniones. ¿No es cierto? Que se secretan a todo lo largo del túbulo renal. Y entonces, ahora, el resto de la clase que vamos a hacer, vamos a hablar primero de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal, después vamos a hablar de la reabsorción en el túbulo contorneado distal, después vamos a hablar del mecanismo de contracorriente y después vamos a hablar de la reabsorción facultativa de agua. ¿Ok? Comenzamos la clase entonces. Reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Ya acá la célula, ya hemos visto, la célula tiene su billete en cepillo, ¿no? Y bueno, datos que no me entienden. Ahí está. Entonces miren, acá está el secreto de todo, acá, aquí conmigo. En el túbulo contorneado proximal se va a absorber sodio, transporte activo. ¿Ok? Se va a absorber glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos al 100%. No queda una sola glucosa que camine más allá. Todas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Todos los ácidos orgánicos que se hayan filtrado se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Lo mismo que los ácidos orgánicos. ¿Ok? El 100%. ¿Y cuánto de sodio? Usualmente el 65%. ¿Ok? Y entonces, también se va a reabsorber el calcio. Todos ellos de manera activa. Todos ellos de manera activa. Sodio tiene transporte activo primario y secundario. Glucosa, ácidos grasos y ácidos orgánicos, transporte activo secundario. Ya lo vimos. ¿No es cierto? En cotransporte, con sodio. El calcio es transporte activo primario, tiene su bomba de calcio. Y entonces, al absorberse todo ello, ¿qué va a producir? ¿Cuál es la consecuencia de absorber todo ello de forma activa? ¿Qué se va a formar? Eso. ¿Qué se va a formar? Una gradiente osmolar. Y entonces, para solucionar esa gradiente osmolar, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber el agua. Por eso lo pongo con color rojito. Es ya transporte pasivo. ¿Y cuánto se va a reabsorber de agua allí? 65%. ¿Qué tipo de reabsorción es? Reabsorción obligatoria, porque aquí no estoy regulando nada. ¿Y qué más voy a reabsorber en forma pasiva? El cloro, porque me crearon una gradiente eléctrica. Y la urea, porque está siguiendo el agua. ¿Ok? Ese es el túbulo contorneado proximal. ¿Y hasta qué momento se va a reabsorber el agua? Hasta que se equilibre la osmolaridad. De tal manera que en el túbulo contorneado proximal los líquidos son isotónicos. La orina que está en el túbulo contorneado proximal es isotónica, porque yo absorbí sodio, ácidos grasos, calcio, todo de forma activa y creé una gradiente osmolar que fue solucionada por el paso del agua hasta que se le equilibró osmóticamente. ¿Ok? Entonces en el túbulo contorneado proximal todo es isoosmolar. ¿No es cierto? La misma osmolaridad. Y a lo largo de todo el túbulo contorneado proximal secreta hidrogeniones. A todo lo largo del túbulo contorneado proximal el líquido es isoosmolar. Ya saben por qué. Entonces aquí más de lo mismo ya. Toda repetición es una ofensa. Ya saben que el sodio entra en antiporte con el hidrógeno, ¿no? Por eso secreta hidrógeno, yo reabsorbo sodio y secreta hidrógeno. Aquí viene lo mismo, el sodio en contraporte con glucosa y ácidos orgánicos. Y aquí está todo lo mismo, que toda repetición es una ofensa y toda supresión es un martillo. Entonces, la reabsorción de agua es por diferencia osmolar generada por la reabsorción activa de sodio y de otros solutos, que son los ácidos orgánicos, el calcio, ácidos grasos. Ya, aquí ya está explicado, ya sigo pasando. Uy, ya se repitieron las láminas. No, sigo pasando, ya está entendido todo esto. Ah, ahí no he dicho del cloro. ¿Cómo se está reabsorbiendo el cloro? ¿Cómo se está reabsorbiendo el cloro? ¿Transporte activo o transporte pasivo? No escucho. ¿Por qué se pasa el cloro? ¿Por qué razón? Entonces, si yo reabsorbí tanto sodio que me creó la gradiente osmolar, también me creó la gradiente eléctrica, ¿no es cierto? El cloro también es por transporte pasivo. Ya, esto ya he explicado, listo. Está como para burro, ya está ahí, listo. Ahí está el cloro pasivo, listo. Y el hidrogenión que gana. Listo, y esta es la conclusión.
¿Qué pasó en el túbulo contorneado proximal? Se reabsorbió el 65% de lo filtrado. Segundo, después hablo de eso. Segundo, por transporte activo, sodio, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos y grasas. Y por transporte pasivo, agua, cloro y ¿qué más? Y urea. La reabsorción de agua se llama obligatoria, porque no está sujeta a obligación, no está sujeto a regulación. Se absorbe sí o sí porque hay una gradiente molar que solucionar, porque ese túbulo contorneado proximal es isosmolar. ¿Ok? Y todo el TCP es isomolar. ¿Qué cosa es el balance glomérulo tubular? Ayer en la clase, antes de ayer, vimos el balance túbulo glomerular. ¿Se acuerdan? Le dije porque arranca en el túbulo. ¿Qué arrancaba en el túbulo? La detección de la concentración o de la cantidad de cloro en la mácula densa para pasarle el talán, la voz, el yara, como decíamos antes, a la yusta glomerular para que secrete renina. Era túbulo glomerular porque comenzaba en el túbulo. Este se llama glomérulo tubular porque comienza en el glomérulo. ¿Qué cosa me dice este balance glomérulo tubular? Que la cantidad, yo siempre voy a reabsorber el 65%. Tenga mucho filtrado o tenga poco filtrado. Siempre voy a reabsorber el 65%. Eso es el balance glomérulo tubular. O sea, si yo filtro 100, reabsorbo 65. ¿Ok? ¿Estamos? Y si yo filtro 200, voy a reabsorber 130. Siempre voy a reabsorber el mismo porcentaje al margen del volumen que se haya filtrado. Por eso se llama balance, arranque en el glomérulo. ¿Cuánto filtro? Para saber cuánto voy a reabsorber. Balance glomérulo tubular. ¿Ok? No confundan con el balance túbulo glomerular. Listo. Me voy al contorneado distal. Ahí está el mismo esquema ya. Ese esquema no se olviden nunca, por favor. De aquí para toda su vida. Esto tienen que llevarlo de aquí hasta que se mueran siendo médicos. ¿Qué pasa en cada parte del riñón? Porque eso es lo que va a tener aplicación después. ¿Qué va a ocurrir allí? Voy a reabsorber sodio y en su lugar voy a secretar potasio o hidrogeniones. Y eso va a estar regulado por la aldosterona. ¿Ok? Y aquí tengo este proceso. Tengo una bomba cotransporte sodio con cloro. ¿Se acuerdan que dijimos que el cloro tenía dos vías de absorción? Paracelular y transcelular. ¿No es cierto? El paracelular es todo lo que hemos visto en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Siguiendo la gradiente eléctrica entre las células. Aquí es transcelular, con transporte activo con sodio, en cotransporte con sodio. Y luego el sodio y el potasio se mueven. ¿Ok? Y entonces, aquí hay dos tipos de células. Dos tipos de células. Una célula que se llama principal, y una célula que se llama intercalada. En la célula principal, el sodio y el potasio, aquí tiene la bomba, no la bomba, el sodio ingresa por vía pasiva, por su canal, y el potasio sale por vía pasiva por su canal, y ahí está la bomba de sodio y potasio en el otro extremo. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre en la principal. Pero en la intercalada, ojo acá, el ácido carbónico se va a descomponer en hidrogenión y en bicarbonato. El hidrogenión se secreta por bomba de hidrógeno, y el bicarbonato se absorbe de manera pasiva. ¿Dónde tiene importancia esta célula intercalada? En la regulación del pH. ¿Estamos? ¿Y cuál es la enzima importantísima que hace que ese ácido carbónico se divida en hidrogenión y en bicarbonato? La anhidrasa carbónica, que ya la han visto en hematología. Yo tengo los inhibidores de la anhidrasa carbónica que bloquean este paso, y al bloquear este paso yo tengo menos acidez. ¿No es cierto? No secreto hidrogeniones hacia el plasma.
no hacia el plasma, no, hacia la luz del túbulo. Orino menos hidrogenio. Si inhibo a la anhidrasa carbónica. Entonces, en el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 7% del cloro y del sodio. Se reabsorbe el 10% del agua. Se secreta potasio. El intercambio de sodio y potasio está regulado por la aldosterona y el intercambio con el hidrógeno y la secreción de hidrógeno está regulado por el equilibrio ácido-básico. Entonces, esta bomba de aquí es la que está activada por la aldosterona. ¿Estamos? La bomba de sodio y potasio de la célula principal. ¿Ok? La bomba de sodio y potasio de la célula principal. Y entonces aquí hay una alumna, una profesora que se ha enfermado, y disculpen que conteste. No era la doctora. Bueno. Entonces, cuando hablamos de tubo contorneado distal, decimos, se reabsorbe sodio y en su lugar se secreta potasio o hidrógeno. ¿No es cierto? Ese es el concepto grande, ¿no es cierto? Global. ¿Estamos? Y es correcto en el global, pero en el análisis son por dos células diferentes. El potasio por intercambio a nivel de la célula principal y el hidrogenión sale solo por acción de la anhidrasa carbónica en la célula intercalada. Ahí. ¿Ok? Aquí está saliendo el hidrógeno y aquí está saliendo el potasio y el sodio está ahí. Se está intercambiando sodio que entra y potasio e hidrogenión que sale. Pero salen por dos mecanismos diferentes, por dos células diferentes. Todas ellas en el túbulo contorneado distal. ¿Dónde actúa la aldosterona? En la bomba de sodio y potasio de la célula principal. ¿Ok? Listo. Y entramos al mecanismo de contracorriente. No se olviden, eso para toda su vida. Ya vimos cómo es el 75% del filtrado total en el túbulo contorneado proximal. Ya vimos el intercambio de sodio y potasio en el túbulo contorneado distal. Y ahora vamos a ver la reabsorción facultativa de agua, pero que nace de esto, del mecanismo de contracorriente. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de contracorriente? Yo quería dictar, le digo mi secreto, yo quería dictar esta clase en un aula chica para poder explicar esto en pizarra, porque en pizarra me sale linda esta explicación. Pero esta salón es muy grande como para hacerlo en pizarra porque tendría que escribir unas letrotas y va a ser imposible. Pero aquí lo vamos a hacer. Sirve para aumentar, el mecanismo de contracorriente sirve para aumentar la osmolaridad en la médula renal. 1 y 2. A medida que se desciende por la médula, la osmolaridad aumenta hasta 1200 miliomoles por litro. ¿Cuánto es la osmolaridad normal del plasma? ¿Ah? 280 ya, 280 para no pelear. 280 es la osmolaridad del plasma. Pero a medida que yo voy bajando por la médula, la osmolaridad llega en la punta a 1200 miliomoles por litro. ¿Ok? Eso es lo que pretendo con el mecanismo de contracorriente, aumentar la osmolaridad en la médula. Ahora vamos a darnos cuenta para qué aumento la osmolaridad en la médula. A ver. Supongan ustedes, miren, vamos a poner un primer pantallazo, ¿ya? Ese es el pantallazo final. ¿Ok? Voy a explicarlo ahora por partes. Asuman ustedes que esto de acá es el asa ascendente de Henle. ¿Y qué ocurre en el asa ascendente de Henle? Estas dos cosas. Pero ustedes me van a decir qué va a pasar. Si yo reabsorbo sodio, ¿quién debe pasar atrás mío? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué pasa en el asa ascendente de Henle? Que pasa el sodio, pero no pasa el agua. Al pasar el sodio y no pasar el agua, ¿qué va a pasar en el intersticio medular al pasar el sodio? ¿Qué va a pasar con la polaridad? ¿Qué va a pasar? Eso, fuerte, ¿qué va a pasar? Aumenta, pues. O sea, si pasa el sodio, crea el desequilibrio molar, que inmediatamente es solucionado por el paso del agua. ¿No es cierto? Pero si aquí pasa el sodio y no pasa el agua, ¿qué va a producirse? Un desequilibrio molar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumento de la osmolaridad en el intersticio medular.
Y de otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ir la orina por allí? La orina que se va por el enlace Henle, ¿cómo se va a ir? ¿Isosmolar, hiperosmolar o hiposmolar? ¿Cómo se va a ir? No escucho. ¿Hipo, hiper o normal? Hiper. El sodio está saliendo de la orina y se está metiendo al intersticio y el agua no la siguió. Si el sodio de la orina se metió al intersticio, el intersticio lo está dejando hiperosmolar. ¿Y la orina cómo está quedando? Hipomolar. Entonces, esa es la conclusión. Se reabsorbe sodio no seguido de agua, 25%. Al absorberse sodio, aumenta la osmolaridad del intersticio y queda hiposmolar el túbulo. ¿Ok? Por lo tanto, al no reabsorberse el agua, permanece el desequilibrio. ¿De acuerdo? La osmolaridad, pues, este proceso se genera en la rama ascendente del asa de Henle. Y la bomba que hace que se reabsorba. ¿Por dónde se reabsorbe el agua? ¿Por dónde es la reabsorción del agua? ¿Paracelular o transcelular? ¿Por dónde ha sido? ¿Paracelular o transcelular? ¿No escucho? ¿El agua ha cruzado por la célula o ha pasado entre los intersticios de la célula? ¿Eh? El agua pasó entre las células. ¿Ok? Por lo tanto, en el túbulo contorneado proximal, donde lo hemos visto primero, hay espacio entre célula y célula para que pueda meterse el 75% del agua. Pero en el asa Henle, ¿por qué no pasa el agua? Porque las células están pegaditas, no dejan pasar, pero ni un cartucho de orégano, como decía mi mamá. ¿Ok? Cerradita. Entonces pasa el sodio, pero no puede pasar el agua, porque el agua pasa entre las células. Hasta aquí. Después vamos a ver qué pasa por la célula, pero en otro sitio. Hasta aquí la reabsorción del agua es paracelular. Y la razón para que no pase el agua en el asa Henle es que las células están allí pegaditas. Entonces, pero esta es la bomba que va a haber en el asa de Henle. Sodio, potasio y 2 cloros. Es un transporte activo de potasio con 2 cloros y el sodio. En esta bomba es la que está inutilizada por la furosemida, que es un diurético. O sea, para entendernos, ¿de qué está hablando, profesor? Me va a decir usted. ¿Qué cosa hace un diurético? Me hace orinar más. ¿Y por qué me hará orinar más el diurético? Porque va a bloquear la absorción de sodio. O sea, si bloquea la absorción de sodio, yo reabsorbo menos sodio y por lo tanto voy a jalar más agua. Y yo voy a eliminar más agua con ese diurético. Por eso el diurético en general no es un diurético a secas, sino es un natriurético. Natriurético porque va a hacer que yo orine más sodio. Al orinar más sodio va a jalar más agua y mi volumen urinario va a aumentar. Entonces, ¿cómo funciona la furosemida? Bloqueando la bomba de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente de Henle. ¿Ah? ¿Enfermo? ¿Ok? Eso es. ¿Entendiste? Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí ya para entenderlo mejor, este es el intersticio medular, ¿no? Y acá está el líquido hiposmolar. El intersticio hiperosmolar, generado por la absorción de sodio no seguido de agua, va a crear una gradiente osmolar. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Cómo salió el líquido del asa Henle? ¿Hiper, hipo o isomolar? ¿Cómo salió? ¿No escucho? Hiposmolar. Por lo tanto, el líquido se va a ir hiposmolar por el tubo contorneado distal y va a comenzar a bajar por el colector isosmolar. Pero el agua está perdidamente enamorada del sodio. Dice, me cerró la puerta y no me dejó entrar. No quiere que la siga. Entonces voy a buscarme otra ventana, voy a buscarme otro sitio por donde encontrar al sodio. Y entonces, ¿dónde encuentra ese sitio? Ese sitio lo encuentra en el túbulo colector. ¿Ok? Y entonces, en el túbulo colector
va a haber la hormona antidiurética que va a permitir el paso del agua transcelular. Y entonces, si la hormona diurética se convierte en una celestina, ¿ok? Se convierte en una celestina. ¿Cuál es el nombre que le dicen a las celestinas también? ¿Cuál es el nombre que le dicen a las celestinas? Ustedes son unas ladies, yo soy un malcriado. Bueno, se vuelve una cahueta. ¿Ya? Entonces, esta hormona antidiurética va a decir, pobrecita el agua, está buscando el sodio en la zona hiperosmolar, le abre la puerta, le abre el camino intracelular y entonces el agua pasa y se reabsorbe acá. ¿Ok? ¿De quién va a depender? De la hormona antidiurética. ¿Y de quién va a depender la hormona antidiurética? De mi estado de hidratación. Si me falta agua, sale la hormona por eso se llama antidiurética, para orinar menos. Si me falta agua, sale la hormona antidiurética, abre los canales intracelulares de agua y el agua pasa en busca del sodio porque ya hay una gradiente osmolar. El túbulo colector viene isosmolar y está frente de la médula que es hiperosmolar. ¿Quién creó esa diferencia osmolar? La reabsorción de sodio no seguida de agua en la rama ascendente de la CG. ¿Estamos? Y entonces, por esa razón, la absorción de agua que hay en el túbulo colector se llama reabsorción facultativa. Si hay hormona antidiurética, el canal intracelular no se abre y no reabsorbo agua y orino un montón. Si me sobra agua, la hormona antidiurética desaparece. Se cierra la comunicación intracelular y el agua va a tener que orinarse sin poder encontrar a su sodio querido. ¿Estamos? Porque no hubo quien le abra la puerta. Entonces, miren ustedes la importancia del mecanismo de contracorriente para buscar la reabsorción de agua, para regular la reabsorción de agua. Entonces, ¿dónde se regula la reabsorción de agua? En el túbulo colector. ¿Por intermedio de quién? ¿O en complicidad con quién? Con la hormona antidiurética. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de hacer hiperosmolar la médula? ¿Por qué se hace hiperosmolar la médula? Es la pregunta de cajón. ¿Por qué se hace hiperosmolar? ¿Perdón, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En dos palabras. ¿Por qué se hace hiperosmolar la médula? Por la reabsorción de sodio no seguida de agua en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Ok? Es el concepto. Ah, tú decías en dos palabras. Ya. Por esta gradiente se puede reabsorber agua. Sin embargo, dependerá de la hormona antidiurética que abrirá los canales de agua intracelulares. En todas partes que hemos visto, el agua es paracelular. Solamente en el túbulo colector, para efecto de la regulación, es intracelular. ¿Por qué no se reabsorbe agua en el asa de Henle? Porque las células están pegaditas, no dejan que pase el agua, no hay espacio para el agua. Y en el túbulo colector también existe lo mismo, están pegaditas. Por eso es que tienen que meterse a través de las células. ¿Ok? Porque si fuera paracrino, o transparacrino, o paracelular, si fuera paracelular, no podría regularlo. Si fuera paracelular, no podría regularlo, porque el hueco está allí. Uy, hay osmolaridad, ¡pum! Me meto. Pero si está cerrado, puedo ingresarlo nada más que a través de las células. Y ahí viene la importancia de la hormona antidiurética. Muy bien. Este mecanismo que se llama de contracorriente, obedece al proceso que es intercambio a contracorriente. O sea, ¿por qué aumenta la osmolaridad de la médula? Por dos razones. La reabsorción de sodio no seguida de agua y por esto que se llama intercambio a contracorriente. Pero lo fundamental es la reabsorción de sodio no seguida de agua. Entonces vamos a ver cómo es este mecanismo de contracorriente. El vaso recto. A ver, miren ustedes. Este es el túbulo controlado proximal. Ustedes me dijeron que la osmolaridad es de 280, bueno, aquí en el libro le pone 300. Listo. Pasa por allí y a medida que va bajando, va aumentando la osmolaridad. 600, 900, hasta que llega a la punta que es 1200. Luego comienza a subir
y aquí es donde se genera la gradiente, ¿no? Aquí es donde se reabsorbe el sodio, y se va a hipomolar, entonces llega al túbulo contorneado distal con 100 milimoles por litro. Y cuando baja, baja con 100, pero a medida que yo voy, hay hormona antidiurética y yo comienzo a ir absorbiendo agua, yo puedo llegar, mi orina puede llegar a una osmolaridad de 1200. ¿Ok? Y acá viene el concepto que no está en la lámina. En la práctica cotidiana, yo no mido la osmolaridad en los hospitales, sino mido la densidad. ¿Ok? La densidad. La osmolaridad de 280 a 300 milimoles, la osmolaridad normal, vamos a decir, equivale a una densidad de 1.010. 1.010. En la jerga médica decimos 1010. ¿Ok? ¿Estamos? Y esa osmolaridad, si yo orino poca agua, orino una orina bien concentrada con poca agua, mi osmolaridad llega a 1035. 1.035, mi densidad, perdón. 1200 milimoles equivale más o menos a 1.035 de densidad. Y cuando orino mucha agua orino, mi orina va a bajar su osmolaridad seguramente hasta los niveles más bajos de 100 milimoles por litro. Supongan ustedes que todo lo que llegó al tubo colector, todo se va. ¡Bum! Voy a hacer una orina de 100 milimoles por litro. Eso equivale a una densidad de 1005. 1.005. ¿Ok? ¿Cómo será mi orina con una densidad de 1034? ¿Será una orina blanquita o será una orina recontra super hiper amarilla? Concentrada. O sea, yo solamente veo el color de mi orina y yo digo, me falta agua. Porque si está bien amarilla, quiere decir que tengo una densidad de 1030, 1034. Y si después del sábado que me he tomado 5 cervezas, voy orino al año blanco, entonces, blanco orino. Entonces, ¿qué significa? Que tengo una densidad baja, porque está una orina diluida. Esa orina es diluida 1005, 1006, menos de 1010. ¿Y cómo se llama la orina que tiene 1010 de densidad? Se llama orina isostenúrica. Isostenúrica. ¿Tiene importancia en medicina? Sí. Porque la orina isostenúrica me está diciendo que mi riñón ni concentra ni diluye orina. Porque está saliendo la orina con la misma osmolaridad que tiene el plasma. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van al hospital y pregunta el médico la densidad, oye, este paciente está operado, ¿cuándo ha orinado? Ha orinado 400, doctor. ¿Qué tan poquito orinado? 400, y no te has preocupado saber qué tiene. Sí, doctor, pero su densidad es 1034. Perfecto, es el riñón, le falta agua a ese paciente, pero está concentrando, el riñón está funcionando. Pero oye, ¿cuánto es la densidad? A ese paciente que ha orinado 400, que lo veo mal. Doctor, su densidad es 1010. ¿Y qué te parece? 1010 pues normal. Normal, sonazo. Me está diciendo que no está concentrando ni diluyendo orina. ¿Ok? Justo llegaba el doctor Yushimi. Quiere decir que no está ni concentrando ni diluyendo orina. O sea, la orina isostenúrica en un paciente siempre nos debe preocupar. Porque me está diciendo que los túbulos renales no están funcionando. No está trabajando el mecanismo de contracorriente. ¿Ok? Esa es la aplicación de esto. Muy bien. Entonces, miren ustedes, reiterando, la orina en el túbulo contorneado proximal es 300 milimoles, isoosmolar. A medida que voy bajando, se va concentrando. Y a medida que subo, se va generando lo que aquí se va a ir concentrando. O sea, ¿dónde está el mecanismo inicial? ¿En la rama descendente o en la rama ascendente de Henle? ¿Dónde está el mecanismo inicial de contracorriente? ¿En la ascendente o en la descendente? Vamos, se han emocionado cuando llegó el chino. A ver, ¿dónde se inicia el mecanismo? ¿En la descendente? ¿Dónde hemos dicho que se genera el mecanismo de contracorriente? En la ascendente, ¿no es cierto? O sea, esto de aquí, yo comencé a aplicar en el revés entonces. Esto debo comenzar por aquí. Acá está. A medida que yo voy subiendo por aquí, se va reabsorbiendo el sodio, que no va seguido de agua, y ese sodio me va aumentando la osmolaridad. Pero miren, ese sodio que pasó aquí,
va a ir bajando. Ese sodio que pasa aquí va a ir bajando. Este sodio que pasó aquí va a ir bajando. Entonces, a medida que yo bajo, tengo mayor cantidad de sodio. ¿No es cierto? Y por lo tanto voy a tener más osmolaridad. Por eso es que de 300 llego hasta 1200. ¿Se entiende? No me lo entiendes. Pizarrita era acá. Pizarrita. Voy a ver si lo puedo hacer acá. ¿Ah? Ah, creo una... Sí, pero ¿dónde está? ¿Con qué se baja? El eléctrico esa mano. Es eléctrico esa mano. ¿Acá? Ahí está. Listo. Hay que darle una falda a la niña. Ya, miren muchachos. No hay ninguna, porque acá hay una. Ya. Miren, ¿ah? Hay detergente. Este es el detergente que va de salida. Asa ascendente, este es el asa descendente. ¿Ok? Entonces, yo aquí genero sodio por transporte activo no seguido de agua, pero este sodio se va a meter aquí, o sea, en este túbulo yo voy a tener sodio. ¿Ok? Aquí sigo, todo esto yo sigo absorbiendo sodio, que se va a meter hasta acá, y aquí sigo teniendo sodio. Y sigo teniendo hasta aquí, que aquí también voy a tener sodio. Entonces, cuando llegue acá, yo voy a tener un montón de sodios. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué cosa va a pasar allí? Que eso va a ser hiperosmolar. Por eso es que yo voy haciendo la médula hiperosmolar. Ahora sí me lo entendiste. Ya. A esto se agrega lo siguiente. Que junto con esta asa, ¿dónde había el rojito? Acá hay un rojito. Existe el capilar. Y ese capilar se llama vaso recto. Pero ese vaso recto va en sentido contrario de la orina. Va en sentido contrario de la orina. ¿Estamos? Entonces, al ir en sentido contrario, todo lo de aquí lo potencia, lo va haciendo cada vez más hiperosmolar. Y a medida que va subiendo, va disminuyendo su osmolaridad. O sea, no lava. O sea, si fuera en el mismo sentido, yo fuera lavando. Sodio que se mete, sodio que se va a la sangre y se desaparece. Aquí no, al ir en sentido contrario, yo voy concentrando todo eso. Entonces, en el mecanismo de intercambio, el mecanismo de contracorriente, tiene dos componentes. La reabsorción de sodio no seguida de agua en la asa ascendente de Henle, y segundo, el intercambio de contracorriente del vaso recto, que va en sentido contrario. Eso hace que yo pueda tener una orina de 100 milimoles por litro o pueda tener una orina de 1200 milimoles por litro. Una orina que tenga 1005 de densidad o tener una orina de 1035 de densidad. Y si tengo una orina de 1010, quiere decir que ni he diluido ni he concentrado. Estoy orinando tal cual en mi plasma. ¿Entendido? Listo. ¿Ok? Una cosa es mecanismo y otra es intercambio. Mecanismo es la suma de los dos, del intercambio y de la reabsorción de sodio. Dos componentes. Reabsorción de sodio no seguida de agua en la rama ascendente de Henle y el vaso recto. ¿Ok? Sí, no está que me llama la doctora Vizcarra. Por favor. Voy a... Listo, ok. Ahora sí, ¿cómo va puesto? Por ahí mismo. Dice que fue recurrita.
dibujé ni mierda. Ok. ¿Qué pasó? Ahí está. Lo que le decía, miren, ahí está el sodio que yo absorbo, y ese sodio que yo absorbo, miren ustedes, en lugar de irse de acá, al contrario, baja y hace más hiperomolar la zona de abajo, la zona de la punta. ¿Ok? Y entonces, a medida que yo me voy, el sodio comienza a salir y va perdiendo osmolaridad cuando la sangre se vaya. ¿Ok? De tal manera que la punta de la pirámide es 1200 miliomoles por litro y la parte de arriba es 200 o 300. ¿Ok? Eso es. Y ahí está lo que le digo, vasos rectos contra corriente. Los vasos rectos caminan en yuxtaposición y en sentido inverso al asa de Henle, ese es el secreto. Segundo, permeable al absoluto hacia el agua y equilibra con el intersticio, o sea, el intersticio, el vaso y la orina, todos tienen la misma molaridad. En la porción descendente entra cloruro de sodio y sale agua, bueno ya, listo, no entro en esa cosa fina. Ya, no sigo aquí, no voy a hacer nada en la urea. Ya le dije el concepto de la urea al comenzar. Listo. No voy a hacer urea lo leen, por favor. Lean ustedes cómo se maneja la urea en el nefrón. Les dejo urea en el club de fisiología. ¿Qué dice? Ya está en tratamiento, no te preocupes, ya está ahí. Listo. Ya salvaste una vida más. Listo. Reabsorción facultativa, o sea, ahora vamos al túbulo colector. No se olviden, ahora sí ya va agarrando sentido esta lámina, ¿no es cierto? Sí. Reabsorción obligatoria de agua en el túbulo conductual proximal, intercambio de sodio potasio en el distal, generación del mecanismo de contracorriente en la rama ascendente de Henle y reabsorción facultativa de agua en el túbulo colector. ¿Ok? Entonces, queda claro que existe una gradiente osmolar entre el tubo colector y el intersticio, ¿no es cierto? El tubo colector, la orina viene con 100 y el intersticio va de 300 hasta 1200. Hay una gradiente. No hay espacio entre la célula y el túbulo colector, por eso es que no se reabsorbe el agua por vía paracelular, sino tiene que ser transcelular porque las uniones están pegaditas. Listo. La reducción de agua es por vía transcelular y eso depende de la hormona antidiurética. Más claro en el agua. Va. En el túbulo contorneo proximal, como ven aquí, el agua pasa entre las uniones intercelulares, así como está acá, paracelular. Pero en el túbulo colector, el agua no puede pasar por las uniones, solo lo hace por la vía transcelular. Por eso es que la puedo regular, pues. Porque si fuera paracelular, no está sujeta a regulación. Aquí sí la puedo regular. Y entonces ahí viene el mecanismo. Ahí está, pegadita a las células. La orina viene hiposmótica del túbulo colector, del túbulo contorneo distal. Existe una gradiente que va a ir de 300 hasta 1200, con el intersticio hipertónico que es de 300 arriba hasta 1200 abajo. ¿Ok? Y la hormona diurética se secreta cuando el líquido extracelular está hiperosmolar. Líquido extracelular hiperosmolar. Si el líquido extracelular está hiperosmolar es porque me sobra o porque me falta agua. ¿Ah? Me falta agua, ¿no es cierto? Por eso que está hiperosmolar, está súper concentrado. Entonces, en ese momento sale la hormona antidiurética. Y al salir la hormona antidiurética, va a favorecer el transporte transcelular. ¿Ok? Y con eso yo voy a poder absorber el agua por transporte transcelular. Porque la gradiente osmolar está. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo? La hormona antidiurética va a actuar sobre un receptor que se llama el receptor B2. ¿Ok? El B2 va a actuar sobre la adenilciclasa. Va a formar el AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que va a generar el transporte de agua intravesicular a través de la célula, a través de una vesícula de agua. ¿Estamos? Entonces, este es el efecto, fíjense, esa triada, antidiurética, receptor B2 y adenilciclasa. Entonces, la conjunción de esos tres hace que yo tenga, entonces, que haga la reabsorción transcelular de agua. Y este es lo mismo, ¿no? O sea, aquí ven el asa de Henle que va en un sentido y el vaso recto que va en otro sentido. Entonces, en la médula externa
es 300.000 moles, y a medida que yo voy bajando hasta llegar a la médula interna, hasta la punta, tengo 1.200 moles. Entonces dependerá de la hormona antidiurética para que se produzca ese efecto. Entonces, ¿qué se reabsorbe en el túbulo colector? El agua. Y ya saben que el agua es para que se reabsorba, el agua se va a reabsorber en función de mis necesidades, mediado por la hormona antidiurética. ¿No es cierto? Quedó claro. Y la urea también se va a absorber aquí, pero siguiendo al agua. Listo. ¿Todo completo hasta ahí? Preguntas antes de entrar a la última parte de la clase. Hoy me he demorado un poco, yo pensé que me iba a demorar más en esta clase. Muchachos inteligentes entienden rápido, pues no hay que repetir. ¿Entendido todo? ¿Entendido? ¿Sí? Ya saben, ahora vayan a su libro. Dime, hija. Transporte. Transporte activo. ¿Ok? ¿Listo por acá arriba? ¿Qué dicen? ¿Entendido, hija? ¿Sí? ¿Vas a hacer nefrólogo o no? Probablemente, ¿eh? Yo soy cirujano por si acaso, pero tengo que manejar esto como es lugar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿No sabes todavía? ¿Te van a hablar? ¿Estás seguro? ¿No? Aquí ya. ¿Ah? O dermatólogo, o psiquiatra. Listo. Muchachos, ahorita pasa aquí el metropolitano, el ómnibus este que pasa por aquí que lo lleva hasta afuera. ¿Ah? El corredor, aquí pasa el corredor. El corredor tiene asientos para, entre parados y sentados, puede llevar 120 alumnos. Si hay un 121, ¿sube o no sube? No sube, se queda. Si hay 122, no, ya, ayúdame, no sube. El 123 tampoco sube. Si hay 140, se quedan 20 sin subir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese transportador, que se llama corredor, tiene un límite máximo de pasajeros. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo más pasajeros que el límite que tiene ese transportador llamado corredor, ese pasajero no sube. Pues bien, todos los que tienen transporte activo, que requieren transportador, tienen una capacidad máxima de transporte. Porque más allá de ese transporte no pueden llevar porque ya se llenó el ómnibus, se llenó el transportador. Ese concepto es el que se va a llamar TM, transporte máximo, que es la máxima cantidad de solutos que se pueden reabsorber. Ya cambié la narrativa, ¿no? Yo he dicho, estaba haciendo el ejemplo con la cantidad máxima que puedo transportar, ¿no es cierto? Pero lo que voy a transportar es para reabsorber. Entonces yo estoy diciendo la máxima cantidad que puedo reabsorber de un soluto. ¿Estamos? Porque el transportador, como el, ¿cómo se llama? El corredor, se llenó, se saturó. Entonces, ese es el concepto de TM. Entonces, eso ocurre nada más con los que requieren transportador. ¿Y quiénes son los que requieren transportador? Los transportes activos, ¿no es cierto? Entonces, todas las sustancias que tienen transporte activo están sujetos a un límite máximo que pueden transportar. Y es porque ese transportador se satura, igual que el corredor. Y aquí viene la complicación del concepto. Existen dos conceptos que tienen que manejarlos bien. Una cosa es el TM, el transporte máximo, y otra cosa es el umbral plasmático. ¿Entendido? Pero estoy diferenciando TM de umbral plasmático. ¿Qué cosa es TM? Es la cantidad máxima de pasajeros que puedo llevar en ese transportador. Y entonces allí no estoy hablando de porcentajes, no estoy hablando de concentraciones, estoy hablando de pasajeros. ¿Ok? Entonces el TM está relacionado a la carga total del soluto que queda en el túbulo, que en todo caso lo pongo en unidad de tiempo. Están pasando 400 miligramos de glucosa por minuto, están pasando 100 miligramos de glucosa por minuto. Entonces el TM está asociado a la carga tubular. La carga tubular es la cantidad de soluto por minuto. Lo vimos en la clase pasada de filtración para explicar depuración de creatinina. Y entonces ustedes ven aquí. La carga filtrada
es consecuencia de la concentración del soluto por el volumen de filtrado glomerular. Y la cantidad excretada es la concentración que había en orina por el volumen. ¿Estamos? Entonces, yo para saber cuál es mi carga tubular, yo tengo que multiplicar la concentración de la glucosa. Yo tenía en sangre 100 miligramos por ciento y he filtrado 100 centímetros cúbicos en un minuto. En 100 centímetros cúbicos voy a tener los 100 miligramos. ¿No es cierto? Entonces yo tengo 100 miligramos por minuto de glucosa. Entonces, en el caso de la glucosa, ¿cuál es su TM? Su TM es 320 miligramos por minuto. Cuando yo tenga... Momento. ¿Cuánto se orina de glucosa normalmente? 0, ¿no es cierto? Significa que después de 320, como el corredor, que aguanta 320 pasajeros, cuando llegue el 321, 322, 325, ya comienza a orinar glucosa. ¿Estamos? Porque ya sobrepasó el TM, sobrepasó los 320 miligramos por minuto. Ese es el TM. El TM es cantidad de soluto por minuto, no porcentaje, cantidad de soluto por minuto. ¿Y qué cosa es el umbral plasmático? Lo que tengo en la sangre. ¿Cómo me mides en la sangre? 100 miligramos por ciento, 200 miligramos por ciento, o sea, ¿cuánto es el umbral plasmático? Es la concentración en el plasma a partir del cual comienza a aparecerme la glucosa en la orina. ¿Estamos? No es 300, como dicen algunos sonsos indocumentados, unos imbéciles, que dicen que comienza a aparecer glucosa en la orina cuando yo tengo 320 miligramos en la sangre. ¡No! 320 miligramos por minuto es TM, carga tubular. Esos 320 miligramos por minuto de TM ocurren cuando yo tengo 180 miligramos por ciento en sangre. Esos 180 miligramos por ciento se llama umbral plasmático. ¿Cuál es el umbral plasmático? Es la concentración a partir del cual yo comienzo a tener orina con glucosa. ¿Estamos? Y es porque con 180 probablemente haya sobrepasado los 320 miligramos por minuto. ¿De acuerdo? ¿Entendida la diferencia entre TM y umbral? Esa es clave, clave entenderlo. 320 miligramos es el umbral, perdón, el TM, y 180 es el umbral. No confundan. Entonces, ahí está la definición: umbral de concentración, concentración plasmática en la que sustancia comienza a aparecer en no en la sangre, que es burro, un imbécil es el que ha hecho esto, en la orina, ¿no? Es en la orina. ¿Ok? Bueno, y esta es una lámina que es muy difícil de explicarla, así que mejor no la explico, tampoco no la voy a explicar. Con el concepto que yo les he dado, creo que ustedes lo van a poder analizar en sus libros, ¿ok? Pero aquí trata de relacionarme. En esta lámina, ¿qué me relaciona? La cantidad de plasma que hay en la glucosa, la cantidad de glucosa que hay en el plasma, concentración, para determinar el umbral, y aquí me está diciendo cuál es la carga tubular, ¿ok? La glucosa. Y entonces, hasta este momento, aquí es donde se reabsorbe todo y a partir del cual ya comienza a aparecer en la orina. Ok, eso ya lo van a entender ustedes ahora que lo lean y lo analicen. Y ahí está, 340, yo le dije 320, 340, y ahí está la carga del TM de glucosa. Y ahí está la cifra, 340 miligramos por minuto. Y recuerden, la glucosa se reabsorbe al 100% en el túbulo contorneo proximal por transporte activo. Por lo tanto, la depuración de glucosa es 0 centímetros cúbicos por minuto. 276. 320, 340, no seas fundamentalista. En algunos libros vas a ver 320, en otros libros vas a ver 340. Y Yoshimito dice 330 porque él es Contreras. Que no te preocupes. Listo. Y ahí lo dejo. No hago más. Listo. Ese es para la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Haz la despedida, Nicolás. ¿Qué dijo que es lo que teníamos que leer? ¿Insulina? ¿Glucosa?
No es de la Uria Uria, también. Uria. No, pero también fue de la cosa. Sí, ese está acá. 276 del Constanzo. A ver, tú eché de clase, ¿sí entendí? Por primera vez en todo lo que voy a decir. Por primera vez, ¿ya puedes verte el espejo? Un solo. Ah, me debes 2 soles. La máquina se tragó. A mí me debes La 40. máquina no me devolvió. A mí me debes, La máquina no me devolvió, no me dio el producto. ¿Crees en Dios? 13 soles. Y espérate, después de que se me comió los 2 soles, coloqué de nuevo los 2 soles y de nuevo no me dio nada. Ahora me debes 60, no hago los costes como poco, no sé por qué. ¿Y ya crees en Dios? Es que ¿Nicolás mis crees en papás no Dios? pagan plata por si acaso. Ahora no me va a pagar. ¿Nicolás crees en Dios? Sí, pero no creo en que Dios me vaya a pagar, amigo. Ay, ¿por qué me dices cuando no tengo plata? 1, 2, 3. Por eso, amigos, Oye, pero el confíen. lunes. Les dejo en el link de la descripción el canal de Telegram de Fija Shakhtar para que no anden así con 2 lucas en el yape. Ahorita mismo están viendo al lado Oye, sí el código salió de QR de Yape Dame para dos que me culebras. yapeen. Ya cancela ya.